Biblia, en un texto que por lo menos quien les habla ha predicado. Creo que debe ser la primera vez que predico sobre este texto. Demasiadas cosas se pueden sacar de este texto, pero es un texto fuerte del Antiguo Testamento. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Se cayó, se dio un golpe. Estaba sentado, vaya a saber, en la ventana, sería una planta alta, no sé qué altura, no especifica. Pero el rey estaría sentado con las piernas para afuera, cual adolescente, y se cayó, se golpeó. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decidle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel, que tú envías a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos les respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a los 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50, con sus 50, y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así: desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de
tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal, Zebub, dios de Cron, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram en el 2.º año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes. Ocosías, un rey que se cayó por la ventana y quedó herido. Nunca me escucharon predicar sobre este texto, no lo recuerdo. Por ahí en alguna reunión de jóvenes he hablado alguna vez sobre este texto. Pero, porque es difícil, porque es complicado, porque es más fácil predicar sobre otros textos. Pero la realidad es que el rey había mandado a un capitán a buscarlo y descendió fuego de lo alto y estos venían a buscarlo para maltratarlo en realidad, o tal vez para matarlo. ¿Por qué llegó a esta conclusión? Porque cuando llega el tercer capitán con los 50, el Señor se le aparece y le dice a Elías: anda, no tengas miedo. ¿Qué ocurría con los otros? Los otros venían a matarlo. Se lo llevaban, lo querían llevar de prepo, y ni vivo hubiese llegado a estar con el rey, o el rey hubiese tomado una espada y él mismo, y lo hubiese cortado a pedazos. Un poco voy a hablar de Elías, un poco voy a hablar del tercer capitán. Elías era un hombre de Dios y no andaba con vueltas, no andaba a medias tintas. Dios le había dicho: decile al rey que va a morir. No hay Dios en Israel para que tengas que estar consultando a otro Dios. Este era el eje central de la problemática. Hermano, que tu centro y que tu Dios de consulta no sea ni el sentido común, sino que el eje de nuestra consulta es absolutamente nuestro Dios. Este es el eje. El rey Ocosías lo ignoró, siendo que Dios se manifestó de una manera impresionante y tenían todos los libros. Sin embargo, acudió a otros dioses, tal como había hecho Salomón. Tenía otros dioses. Se manejaban de otra manera. Elías, el varón de Dios, con el oído afinado, no hizo más que decirle, y le mandó a decir a Ocosías, le mandó a dar el mensaje que Dios le dio: no hay Dios en Israel. No hay Dios en Israel.
Cuidado con manejarse con el sentido común. Siempre manejémonos preguntándole al Señor. Es la mejor garantía, es la respuesta justa, es la palabra justa, es la que va a pegar. No es el horóscopo. ¿Sabe que todavía hay hermanos que leen el horóscopo? Es tremendo. Días pasados hablaba con alguien que me decía, la verdad que hay cosas que hay que enseñar, porque a veces viene gente de otras congregaciones, a veces hay gente nuevita. Ezequiel mismo es nuevito. Hermano, ni lo lea el horóscopo, no confíe en el horóscopo, ignórelo, es diabólico, es demoníaco. Ni el horóscopo de los caramelos lea. Produce una atadura y produce una cuestión espiritual que no es menor. Nuestra consulta permanente es la del Señor, por eso la oración, por eso la búsqueda de Dios, por eso la adoración, por eso la alabanza, por eso la comunión con el Señor, que nos lleva absolutamente a buscarle, a comunicarnos con Él, a tener la guía del Espíritu Santo. Es esto, no es otra cosa. Por eso cuando uno ve la gente cuando comienza a consultar en forma permanente, y voy hasta más allá, hay gente, y ya no creo que pase en el ambiente evangélico, pero hay gente que sí va a consultar a la bruja del barrio, la curandera del barrio, y hasta le pagan. Es tremendo. Se genera un pacto tan diabólico, y ahora Elías le sale al rey Ocosías y le dice, no hay Dios en Israel que tengas que ir a consultar a un Dios muerto, alguien que te va a echar las cartas. Esto pasa a cantidad de hermanos y pasa. Miren, sin ir más lejos, hay a veces, uno ve gitanas creyentes y sin embargo están en la calle y ven a desprevenidos y dice, quiere que le adivine la suerte. Otras no, gitanas bien convertidas, dice, no, he dejado todo esto. Pero dice, ¿qué está pasando? Se ve. Metiéndome en los dos grupos de los capitanes. Venían a buscarlo a Elías, obedeciendo al rey, con el mismo espíritu del rey. Exactamente con el mismo espíritu del rey. ¿Y cuál era el espíritu del rey? Era el de destruir a Elías, el de destruir lo que tenía relación con Dios. Cuando yo predicaba días pasados, el miércoles, y mencionaba acerca de que no tenemos que ignorar las maquinaciones del enemigo. El enemigo quiere destruir todo lo que tenga relación con Dios. A Dios no lo puede destruir, pero va a tratar de destruir la fe de los hijos de Dios. De destruir todo lo que tenga relación con Dios. No en Dios, no le puede tocar a Dios, pero sí puede invadir la vida de los creyentes, e invade la vida del creyente cuando el creyente le da lugar al diablo. Por eso el apóstol dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es resistir? ¡Resistid! No dice, vayan y mátenlo al diablo, porque no lo podemos matar. Ya fue vencido en la cruz y es Dios el que se ocupará de él. Pero sí, tenemos que resistirlo. Aquellos dos capitanes tenían el mismo espíritu
que el rey Ocosías, un espíritu de destrucción, de idolatría, de maldad. Fíjense el tercer capitán, y acá me detengo porque es más que loable. El tercer capitán con los 50 lo ve a Elías y le dice: sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Antes le había dicho: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Y le vuelve a decir: sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Y ahí el ángel del Señor le habla, el ángel de Jehová le dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo. ¿Sabe qué rescato de este tercer hombre? La humildad. La humildad. El reconocimiento de que Elías no era cualquier persona que él iba a buscar, que era el siervo de Dios. No era uno más del montón, era el siervo de Dios. Claro, ustedes pueden decir: claro, porque vio que se habían consumido 50 y un capitán, 50 y otro capitán, 102 personas. Tuvo miedo, claro que tuvo miedo, pero tuvo un tremendo acto de humildad, donde él dijo: me humillo, y quebró sus rodillas y le dijo al profeta: sea estimada mi vida y la de los 50 que están conmigo. Es ese acto de humildad que tiene que haber en todos nosotros ante la búsqueda del Señor, ante lo que no entendamos, ante lo que no comprendamos, ante lo que no me gusta. Un acto de humildad donde doblamos nuestra rodilla, nos humillamos ante Él y le decimos: Señor, mi vida está en tus manos. No tengo que ni siquiera consultar a nadie. Mire, mi querido hermano, me atrevo a decir, hasta en el mismo lecho de enfermedad que nos toque vivir, vamos a ver al médico. Vamos a correr tras el médico. Mire, yo le digo, ese trueno cayó ahí acá nomás porque lo vi. Usted se lo perdió, lo vi. Tranquilo. Shh. ¿Estás bien, Isabel? Ariel, ¿te volvió el corazón? Pedazo de trueno acaba de caer. ¿Sabe una cosa? No se distraiga. El Señor quiere que dependamos de Él. Absolutamente quiere que dependamos de Él. El Señor quiere que nos aferremos a Él, que confiemos en Él, que nos humillemos delante de Dios. Él se mueve en medio de su pueblo, quiere un pueblo dependiente de Él, absolutamente dependiente de Él. El capitán se humilló y le dijo: sea estimada mi vida delante de ti. Y Dios le habló. Mire lo que ocurre cuando uno se humilla. ¡Ey! No se distraiga. Mire lo que ocurre cuando uno se humilla. Lo primero que Dios habla y le dice al profeta: anda con él, no tengas miedo. No tengas miedo.
Hermano, ¿qué le tiene miedo a una tormenta eléctrica? ¿Le tenemos miedo a cantidad de agua que puede estar cayendo en este mismo momento? ¿Qué está pensando usted en su casa? Descanse. Descanse. Confíe. Espere. Aférrese a Él. No se vaya con la cabeza aún de este lugar. Esté de acá. Confiemos en el Señor. Esperemos en Él. El acto de humillarse delante de Dios es el acto más brillante que al ser humano se le puede ocurrir. No discuta con Dios. No discuta. No pelee. No haga como hizo Saulo, que daba coces, golpes contra el aguijón y lo único que hacía era lastimarse. ¿Saben? Cuanto más yo tardo en humillarme, más me lastimo. Cuando el ser humano, el creyente, más tarda en humillarse a Dios, más se lastima. Y retrocede. En su vida espiritual retrocede. Es como el juego de la oca. Los que somos grandes nos acordábamos cuando jugábamos a la oca y caíamos, estábamos en un casillero en el 10 y avanzábamos 6 posiciones y caíamos en un casillero que decía retrocede 12 casilleros. Y cuando éramos chiquitos decíamos, estoy retrocediendo. Retrocedí. En la vida espiritual ocurre lo mismo. O yo me puedo potenciar en Dios cuando me humillo, o puedo retroceder si mi corazón se pone altivo y soberbio. Y esto le toca a todo el mundo, a todos los creyentes. Mientras estamos caminando en la tierra, nos encontramos con esto a lo largo de la vida. Ocosías creía que porque ya era rey, él podía consultar a quien se le ocurre. Se había caído en una ventana. Qué cosa absurda y ridícula. Pero ni siquiera tuvo la humildad, después de haberse caído de la ventana, de haber recurrido a Elías. Claro, ¿cómo iba a recurrir a Elías si él ya tenía la escuela de Acab? Acab era un hombre que lo odiaba al profeta. Lo odiaba. Lo que estaba de moda era odiar al hombre de Dios. Y el rey no encontró mejor idea, Ocosías, que seguir la misma línea de Acab, lejos de la humillación, lejos de Dios, lejos. Seamos un pueblo humilde. A los nuevitos les digo, sean muy humildes. Acudamos a la palabra de Dios. Acudamos al consejo. Acudamos a los hombres de Dios. No busquemos consejos por cualquier lado. Miren, a veces me doy cuenta, el creyente, a todos nos pasa, a veces queremos ser más buenos que Dios. Nos pasa. A veces nos encontramos con gente que no se congrega en ningún lugar y no sabemos cómo ayudarlos y nosotros mismos queremos ayudarlos y decimos, no, los vamos a ayudar. ¿Usted quiere ayudarlo? Díganle siempre, congregate en alguna iglesia. Ese es el mejor consejo que podemos dar. Es el mejor. No hay otro consejo.
No podemos estar pululando de un lugar en otro. Nos congregamos. Crecemos. Nos humillamos. Buscamos. El día miércoles tuvimos en la iglesia un ayuno muy lindo. Digo muy lindo porque fue notorio la cantidad de mensajes que comencé a recibir. Hermanos que habían pedido oración por cosas concretas y comenzaron a llover los mensajes. Pastor, Dios me respondió. Pastor, Dios me respondió. Pastor, Dios me respondió. Pastor, Dios me respondió. Fue notorio. ¿Por qué? Porque ese es el camino que uno tiene que buscar. No es otro. No es otro. Es ese. Es ese. La humildad del tercer capitán. Muy interesante. Se humilló. Dobló sus rodillas. Y se presentó ante el siervo de Dios. Y al siervo de Dios le habló Dios. ¡Tac! Anda, no tengas miedo, no te van a hacer nada. Y cuando lo llevaron con el rey, le dijo, no, vas a morir. Y el rey murió. Porque el rey no se humilló. ¿Saben? Si el rey hubiese sido un hombre humilde y se hubiese humillado, no delante del siervo de Dios, delante de Dios. Dios le hubiese hablado a Elías y le hubiese dicho, decile al rey que de esta va a zafar, que se sana. Sí, dale el consejo que no se siente más en las ventanas. Pero no se humilló el rey y murió. ¿Saben? Somos hijos de Dios. El otro día veíamos Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Pero ¿sabe cuál es la segunda parte? Que todos los hijos de Dios, todos los días tenemos que humillarnos delante del Señor. Porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor. Mi vida está en sus manos. Una cosa chiquitita soy yo. Y vos. Y está en sus manos. Y este Dios es el que hace que nuestra vida está en sus manos, que caiga un rayo y que caiga hasta cerca, como cayó este recién, pero que no nos cayó a nosotros, porque seguimos dependiendo absolutamente de Dios, totalmente de Dios. ¿Sabe? Ese es el gran antídoto que hay, humillarnos delante de Dios. Ayer estuvimos con Martín, estuvimos en la iglesia de Bahía Blanca, una iglesia pequeñita, muy chiquita, pero con hermanos que aman a Dios, hermanos que confían en Dios, que tienen muchísimo por aprender, como nosotros. Pero cuando nos humillamos delante de Dios, una iglesia grande, mediana, chiquitita, este es el mejor remedio que la iglesia tiene. No andamos en busca de palabras proféticas de algún profeta que venga a decirnos alguna cosa mágica. Solamente estoy en búsqueda de la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Es agradable y es perfecta.
Qué lindo cómo se manejaba el profeta Elías, pero qué linda la actitud del tercer capitán. Que la iglesia puede estar compuesta por hombres y mujeres que seamos sencillos ante la palabra de Dios, ante los desafíos. Ahora tenemos desafíos ya inmediatos: escuela dominical, zona roja, iglesia de la calle, reunión de jóvenes, reunión de oración de los miércoles, limpieza de la iglesia, que necesitamos, hermanas y hermanos, que por favor se sumen a este servicio, a este ministerio. Lo está limpiando casi Carla sola. Es muy grande para Carla sola. Todos los que puedan colaborar en esta área, véanla a Carla, no se vayan hoy sin verla a ella. Pero entienden lo que les digo, una iglesia sencilla, pero que camina con paso firme, agigantado. No se guíe por lo que les dicen los de afuera. Le voy a decir como se dice en la jerga: los de afuera son de palo. Guíese por lo que pasa acá adentro. Guíese por lo que pasa acá adentro. La presencia del Señor está, y es la garantía más linda que uno puede tener. ¿Sabe? A veces la gente, y ya terminando, vemos que va dando pasos en su vida y a veces ni consultan al Señor. ¿Y cómo termina eso? Termina mal. ¿Por qué? Porque no se le pregunta al Señor. No se le pregunta. Qué lindo que es preguntarle al Señor. Y lo que el Señor diga, decirle sí y amén. Y nos evitamos dolores de cabeza. Amén. Quiero estar contigo. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos aprender a escuchar tu voz, a confiar en ti, a estar afirmados en ti, a crecer como individuos y a crecer como iglesia para todo lo que venga. En el nombre de Jesús.